Hola, buenas tardes. Vamos a iniciar esta sesión, esta charla clase en la que vamos a discutir el tema de la ciencia y vamos a cuestionarnos si el psicoanálisis es una ciencia. Hemos venido revisando algunas características de las ciencias. Hemos dicho que lo que caracteriza a la ciencia es su método y su método debe ser replicable y debe ser confrontado, rectificado. Tiene que, podemos decir de esta manera, hasta cierto punto, el método desarrollarse o progresar. No es una palabra exacta, la palabra progresar, pero el sentido es que una ciencia tiene que ser replicable. Todo aquello que no puede ser replicable en su método no sería ciencia. El elemento central entonces es un método sistematizado, coherente, lógico y, desde luego, rigurosamente racional. Y otra característica esencial de las ciencias es tener un objeto de estudio, un objeto que se pueda delimitar, un objeto que se pueda observar. Y la observación debe generar cierta experiencia del acercamiento, de la aproximación al objeto mismo. De esta manera, el conocimiento que se tiene del objeto, pues proviene del método aplicable. Esta idea de que estoy reflejando de la ciencia implica un objeto que puede ser medible, cuantificable, identificable, cuantificable, medible, observable, sujeto de experiencia. Entonces, hay situaciones en las que los objetos no son muy visibles y entonces requerimos de una técnica o de una tecnología para poder observar nuestros objetos. Estoy pensando en la astronomía, ¿no? O en la física, con el átomo y sus elementos, el electrón. Pero ahora vamos a pasar a cuestionarnos sobre algunas disciplinas contemporáneas para ver si se ajustan al método o no. Son las llamadas ciencias humanas. La sesión pasada hablábamos de la ciencia política y tocamos el diálogo de Platón, que es sobre el político, donde en ese diálogo el joven Sócrates expone las características del método de la ciencia política. Decía, o su argumento principal, es que el método de dividir por especies permite conocer la realidad. El método y la realidad coinciden. Esto es muy interesante en Platón. El método científico es real, no solamente es racional, sino además es real. De tal suerte que habría como una correspondencia entre la política y el método científico. Y solamente puede ser científico aquel que aprenda del método para comprender la naturaleza de las relaciones humanas, de estos seres humanos que vivimos de manera comunitaria. Y ahora me propongo tocar un tema muy importante, que es plantear si el psicoanálisis es una, una ciencia o no. Y me parece importante, o por qué elegí el psicoanálisis y no otra disciplina psicológica más reciente. Pienso que el psicoanálisis de Freud nos permitió acercarnos a una psicología moderna. Su forma de abordar y de plantear los problemas de los nervios se distinguió de su momento de otros métodos un poco más rudos
¿no? Como la hipnosis o el tratamiento de las personas enfermas de nervios con choques eléctricos o baños de agua fría. Y Freud empieza a contrastar otros métodos, otras formas. Y han sido sus pacientes las que poco a poco fueron mostrándole el camino. Y entonces voy ahora a presentarle algunas características del psicoanálisis y al final preguntarnos si el psicoanálisis y con él la psicología que después viene es o no una ciencia. Y si nosotros como herederos del psicoanálisis y de otras disciplinas humanas, como las ciencias sociales, la psicología, la educación, ¿qué nos hace falta para ser científicos? O si nuestros objetos de estudios, en este caso, la enfermedad de nervios que Freud trataba, si ese es un objeto propio de la ciencia, ¿no? Quizás la disciplina rival sería la psiquiatría, ¿no? Pero no nos vamos a meter a si la psiquiatría a través de la farmacología puede curar a las personas enfermas de nervios o si solamente aminora los síntomas, aminora las molestias, los dolores, las angustias, las irritaciones. Y el cuestionamiento sería que quizás el fármaco, la droga, lo que hace es acallar al síntoma histérico, a la angustia, a la depresión, como llamamos ahora. Bueno, ¿qué caracteriza al psicoanálisis? Bueno, es, ante todo, podríamos decir, es una cura por la palabra. El psicoanálisis cura, si es que cura, lo hace a través de la palabra, del diálogo en el que las pacientes eh, experimentan cierta libertad de expresar sus molestias, su historia, su presente, sus miedos, el tipo de relaciones que tienen con otras personas. Y en esta, a través de esta palabra, el psicoanalista, ante todo, se caracteriza por escuchar. Escuchar poniendo atención al síntoma. Se trata de escuchar al síntoma. No tanto hacer una historia de la persona, no para culpar a la persona, sino para escuchar qué es lo que ese síntoma quiere revelar. Es como si el síntoma se le permitiera revelar su verdad, su molestia, su angustia. Y es que a través de las narraciones que puede tener una persona enferma de nervios, hombre o mujer, el síntoma tiene la posibilidad de manifestar una verdad que quizás esa verdad incomoda, esa verdad no es aceptada por la propia eh, persona, por el propio enfermo. Es una verdad irresistible y que a través de esta libertad de hablar, de comunicar, de expresar lo que se le ocurra, ¿no? Una regla del psicoanálisis es, diga lo que la regla del psicoanálisis eh, es diga lo que quiera, lo que se le venga a la mente, lo que sea, sin vergüenza, sin pena, la ocurrencia que sea. Porque
Para el psicoanálisis de lo que se trata es de no juzgar a la historia de la persona, sino permitirle que el síntoma eh, emerja, tenga su propia narrativa, su espacio para poder manifestarse. Entonces, por eso es fundamental, otra de qué caracteriza el psicoanálisis, es el espacio y el tiempo para la palabra, que son recreados por la actitud del psicoanalista que se pone en una situación, en este caso Freud, de ignorancia, en una actitud de ignorancia y no de juez, no de juzgador, no de legislador, sino permitirle a, a la enfermedad de nervios abrirse a la espontaneidad de las palabras. Entonces aquí hay un principio fundamental que es la idea de represión. La, la persona reprime, o la conciencia o el yo reprime esa verdad, esa experiencia, ese trauma, el nombre que ustedes quieran darle a esa verdad que no puede la persona tramitar. Entonces la represión es desplazar voy a decir, la molestia o el dolor, lo insoportable, se desplaza y se reprime. ¿Y hacia dónde se va? Bueno, pues esa molestia, esa enfermedad, ese dolor, esa angustia, queda entretejida en el cuerpo. Por lo tanto, es un cuerpo, el de la enfermedad de nervios, es un cuerpo enraizado, un cuerpo que está entretejido con el síntoma. Nuestro cuerpo está, si podemos llamarlo así, constituido psíquicamente por la serie no solamente de mecanismos que reprimen, sino de aquello que se reprime. Nuestro cuerpo habla y manifiesta esa verdad insoportable. Pero en esta represión eh, hay momentos en que en contextos determinados el cuerpo, podríamos decir, no aguanta más y enferma. Y entonces aparece una tos crónica, como en el caso de una paciente de Freud que se llama Dora, o muchas otras molestias de tantas pacientes que tuvo Freud. Y cuando se trata de curar la tos, pues esta tos no cura, no se sana, no se procesa y no se va, sino que ahí esa tos va y viene con regularidad. Entonces, frente a estos desplazamientos del síntoma y frente a la posibilidad de que haya un espacio de escucha a esa verdad irresistible, nos encontramos con la pregunta si esto es un método científico o no. ¿Cuál es entonces el método del procedimiento del psicoanálisis? Ya habíamos dicho uno, que es la regla fundamental, es que la persona tenga la libertad de hablar del tema que guste. El médico psicoanalista no pone el tema, no entrevista, no hace interrogatorios, no cuestiona, no pregunta cómo le fue, sino simplemente diga lo que quiera. Otra de las características del método o del procedimiento psicoanalístico es la asociación libre.
que implica entonces que frente a lo que está hablando el enfermo o la paciente o el paciente de nervios, el psicoanalista puede puntuar alguna parte de su narración. Puede suceder que le salte a su atención de escucha del síntoma una palabra que le, que le resulte que se está repitiendo, que aparece mucho. Es estas palabras o estos significantes que se repiten o que parece que están cargados de una verdad que ocultan. El psicoanalista interviene en la repetición o interviene en esa palabra que parece esconder otra cosa que la persona no puede o no quiere o no puede simplemente hablar. Entonces ahí viene el cuestionamiento del psicoanalista, pero no a la historia de la persona, no a, a responsabilizar la culpa de la persona, pero sí a tratar de indagar sobre la relación entre la verdad del síntoma y el papel que está jugando la persona, el paciente. Porque detrás de todo esto, como dirán otros psicoanalistas que vinieron después de Freud, como Lacan, dirá que hay un goce paradójico en el sufrimiento del enfermo. El enfermo se queja, se puede quejar del esposo, de la mamá, de la pareja, del hijo, del jefe, de no ser amada o amado, de no ser reconocido. Y en toda esta cadena de insatisfacciones, parecería contradictorio, pero es posible encontrar un goce tratándolo de minimizar o reducir mucho, sería un goce de hacerse víctima, un goce por el sufrimiento, goce de sufrir. Porque quizás en esa posición de sufrimiento hay una ventaja, algo útil saca la persona enferma de nervios en soportar esa situación de desamor, de injusticia. Hay muchos casos, ¿no? Haciendo un paréntesis. Eh, uno se encuentra con historias donde una chica comenta que ha visto a su amiga regresar con su exnovio. ¿Y qué problema tiene eso? Que una chica regrese con su exnovio. Bueno, porque la amiga señala que ella acompañó a su amiga a denunciar a su novio de agresión sexual. Entonces, uno no logra entender cómo aquella persona que en un momento denunció ante el Ministerio Público la agresión sexual de parte de su novio y que fue demandado y pasando el tiempo, esa misma persona regrese con con aquel verdugo, con aquella persona que le ha hecho daño. Y de estas historias hay muchas. Nuestra sabiduría popular afirma eso, ¿no? Siempre tropezamos con la misma piedra. Entonces, si tropezamos con la misma piedra, hay algo de goce detrás del sufrimiento. Y entonces el analista, el psicoanalista, lo que hace es
preguntar por cuestionar por la responsabilidad que tiene el enfermo frente a su síntoma de sentirse no valorada, ¿no? Porque a pesar de estar en una relación, en un lugar de trabajo, donde no la apoyan, donde no la reconocen por su trabajo, por qué aguantar un salario injusto, por qué aguantar maltratos, por qué aguantar golpes, etcétera. Entonces, detrás de eso viene la pregunta del analista en el momento oportuno. El objetivo es entonces que la persona tome conciencia, ¿no? ¿Cuál es el proceso? El objetivo del método es que la persona o el enfermo, el paciente, tome conciencia de su papel y que empiece poco a poco a hacerse responsable del lugar en el que está jugando, de la posición que asume. Esto es muy fácil decirlo, muy fácil señalarlo. Por eso este procedimiento psicoanalítico, pues, o como cualquier otro tratamiento terapéutico, pues es un procedimiento largo, prolongado, y no, y no siempre sigue las mismas rutas, porque las resistencias, y entramos a un concepto, ¿no?, muy importante, que es el inconsciente. Porque el inconsciente, que sería uno de los términos fundamentales del psicoanálisis, es una, em, vamos a decir, lo inconsciente no está ordenado lógicamente, ni coherentemente, ni racionalmente, sino es una asociación sin ninguna estructura posible. El inconsciente se caracteriza por no tener estructura, ni lógica, ni coherencia. El inconsciente no es que sea irracional, es que no entra la distinción entre lo racional y lo racional. El inconsciente es inaccesible, no tenemos acceso a él. Es la oscuridad. Porque en el momento en que hacemos conciencia al inconsciente, este inconsciente se cierra. Pero el procedimiento terapéutico del psicoanálisis es ir poco a poco apalabrando ese inconsciente para que lo inconsciente se haga consciente. Y ahí donde radica esa verdad tormentosa o dolorosa, emerja la verdad del sujeto, la verdad que goza quizás de su relación de la cual se queja tanto. Ahora bien, este método del psicoanálisis es replicable. ¿Puedo seguir este procedimiento? Aquí podríamos decir sí y no. Sí, porque seguimos las reglas de diga usted lo que quiera, lo que se le ocurra. Y frente a eso, diga lo que se le ocurra, al psicoanalista o al terapeuta, al psicólogo, le toca mantener una actitud de escucha. Eso, pues sí, se puede repetir, esta parte del método se puede seguir. Pero ¿en qué momento intervenir? ¿Cómo interpretar entonces si no se trata de juzgar? ¿Cómo interpretar? ¿En qué momento interpretar? ¿Qué es lo que se interpreta cuando el psicoanalista está escuchando? Hace un momento decíamos que el psicoanalista interviene el momento que un significante se repite o simplemente hace eclosión un significante. Es lo que Freud decía como los lapsus.
Por ejemplo, cuando el paciente en vez de decir una palabra, dice otra, y lo hace de manera inconsciente. Y entonces ahí el psicoanalista interviene y pregunta. Cuando dentro del análisis la persona, en vez de referirse a su esposa, se está refiriendo a su madre. O cuando en vez de referirse a su jefe, se refiere a su esposo, o viceversa. Estos lapsos o inventarse una palabra a mitad de lo que está diciendo son momentos. O también, como dice Freud, a través del chiste o de los chistes. Son momentos muy particulares que no se pueden presionar para que la persona lo siga. Y todos tenemos los mismos lapsos, sería la pregunta. Todos los que pasamos por una enfermedad de nervios le vamos a cambiar el nombre a nuestra esposa o pareja por el de nuestra madre o nuestras hermanas. Le vamos a cambiar el nombre a nuestro jefe por el de nuestra pareja. O vamos a confundir los nombres de las diferentes parejas que hemos tenido. Llamarla a una por el nombre de la exnovia. Todas esas cosas no podemos asegurarnos que sucedan. Y si llegan a suceder, nos revelarán la misma verdad profunda. Entonces, frente a eso, el psicoanálisis lo que afirma, cada caso es único. No hay un caso general o universal que nos permita postular un método científico riguroso como quizás en la química o en la física. Cada caso es único. Y el tratamiento, pues, también hay que presentar en esto. El psicoanalista también tiene sus propios síntomas. También padece una verdad que irresistible. El psicoanalista también tiene un inconsciente. Y quizás lo que el psicoanalista puntúa o le llama la atención, quizás es porque haya algo dentro de su historia personal que le llame la atención. Si una persona va con dos psicoanalistas, llegarán a lo mismo, al mismo señalamiento de que tal persona sufre de histeria o de neurosis obsesiva o de perversión o de esquizofrenia o de persecución, de miedo, de fobias. Aparentemente sí, porque el síntoma se repite. Quizás lo que cambie es lo que Freud llama como la transferencia. Esta relación de amor única que se gesta entre el paciente y el psicoanalista. La transferencia es un amor muy singular, de enamoramiento del paciente o de la paciente con su terapeuta, ante lo cual el psicoanalista está llamado y el médico a no responder, sino a mantenerse en una actitud de ignorancia y de distancia. Pero esto es para ajustarse y salvar el tiempo y el espacio del tratamiento. Porque si el analista responde a la demanda de amor de su paciente, lejos de ayudarla, hace que el síntoma se mantenga firme y no se afloje. Entonces, en última instancia, ¿qué es lo que busca este método? Pues que el síntoma se vaya flexibilizando, que vaya hablando, que vaya apalabrando. Y eso puede tardarse años en que esto sucede.
Por lo tanto, nos encontramos con una situación compleja frente a definir si el psicoanálisis es una ciencia o no lo es. Yo diría que es una disciplina, más no una ciencia. Es una disciplina porque tiene sus reglas y sus principios éticos, sobre todo del psicoanalista. La ética está del lado del psicoanalista, en cuidar el espacio, el tiempo, para que la persona hable con libertad. Y el paciente, su ética, si es que podemos pensar en una ética del paciente, será pagar por el tratamiento. Esto es muy importante. Se tiene que pagar, no es altruismo. Y muchas de las ciencias o del ideal que tenemos de ciencia es que se hace de manera generosa, desinteresada. Obviamente que el Estado, las universidades invierten en la ciencia, pero el científico se supone que lo hace por una vocación genuina y desinteresada. Pero el psicoanalista demanda el pago por sus servicios. Y esto justamente para marcar la parte ética de responsabilidad de su paciente frente al tratamiento. Como decimos en mi pueblo, para que no se haga guaje y vaya poniendo de su parte y vaya luchando contra la verdad de su síntoma. Bueno, entonces creo que la idea que tenemos de ciencia, que hemos venido manejando de ciencia, no se ajusta del todo al psicoanálisis. Pero esto no le quita el valor y la importancia y la relevancia al psicoanálisis, porque los aportes de Freud abrieron el camino a muchos tratamientos de diferentes psicologías, ¿no? Todas las psicologías que conocemos de alguna manera abrevan de los contenidos de Freud, de lo que es el yo, de lo que es el inconsciente, el superyo, el ello, el concepto de represión, de síntoma, de angustia, y luego lo van eh, refinando y el método va cambiando con diferentes posturas psicológicas. Bueno, por aquí, digamos, esta sería el, el tema que quise reflexionar con ustedes. Les tocará a ustedes reflexionar y pensar si el psicoanálisis, las personas sobre todo que estudian psicología o nosotros jóvenes que estudian comunicación, pedagogía, cuestionarse si las ciencias humanas, las ciencias del hombre, son, son ciencias o si son disciplinas con un valor muy singular. Voy a detener aquí la presentación para ver si tienen alguna duda sobre las entregas que tienen que hacer sobre la actividad.